Amada familia de Dios, qué gozo, qué alegría estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios una vez más. Su hermano Pedro Rosell de la Iglesia Comunidad Misionera les manda ese abrazo con mucho cariño en el nombre de Jesús, saludándolos y agradeciendo su presencia. Es tan importante ser constante en compartir, en escuchar, en estar escudriñando, en estar leyendo, en estar orando, en tener esa relación íntima con Dios en todo momento y constantemente, no perder el deseo de hacerlo, porque no es por obligación, hay que recordar, es por gozo, es por alegría, es por la bendición que es estar cerca de Dios. Hay que siempre recordar eso, que lo que hacemos, lo hacemos por el amor que le tenemos a Dios. Si nosotros nos sentamos a leer la palabra, si nosotros nos sentamos a ver esta reflexión, si nosotros estamos compartiendo la palabra con alguien, no es por obligación. Lo hacemos porque por el cariño que le tenemos a Dios, por el amor que le tenemos al prójimo y que queremos que todos tengan esa alegría en sus vidas, que es la presencia del Espíritu Santo. Amén. Acompáñenme a la reflexión de hoy, hermanos, que le hemos puesto: Jesús pagó por mi rescate. Gloria a Dios, aleluya, porque nosotros no podríamos haber pagado el precio de la salvación, pero sin embargo, Jesús pagó por mi rescate y pagó por el tuyo. Es lo más hermoso, que Él ha pagado por cada uno de nosotros. Acompáñenme a Romanos 3, versículos 22 al 25. Romanos 3, 22 al 25, y la palabra de Dios dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Gloria a Dios, porque el Señor ha pasado en su justicia los pecados pasados de cada uno de nosotros a través de la sangre de Jesucristo. Hay que orar, hermanos, para que esta palabra y estos momentos juntos puedan ser de edificación para nuestras vidas. Dios amado, te damos honra y te damos gloria, Señor. Sabemos que tú eres el que das el crecimiento, sabemos que tú eres el que das la sanidad, que es un regalo de parte tuya para toda tu creación, para cada uno de tus hijos, Señor. Bendícenos. Ayúdanos, Señor. Te pedimos que en estos momentos tu Espíritu Santo nos permita dar ese paso al crecimiento, dar ese paso a la sabiduría. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice las palabras que se van a compartir en estos momentos, que sean de bendición para cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te lo ponemos en tus manos, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amada familia de Dios, aquí la palabra dice: la justicia de Dios es por medio de ¿qué? La fe. ¿En quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él. Tenemos que creer, eso lo hemos hablado una y otra vez. Tenemos que creer que Él es el que nos da esa salvación. Pero aquí lo interesante, como estamos hablando de que Jesús ha pagado el rescate por cada uno de nosotros, el siguiente versículo dice: porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjense, aquí estamos viendo, díganme ustedes, hay una diferencia entre una persona que guarda la ley, pero peca, o una persona que simplemente no guarda la ley y peca. ¿Verdad que no? No hay diferencia. Aquí la palabra nos está diciendo, porque no hay diferencia, porque por cuanto todos han pecado, porque cuanto todos pecaron. Así que todos somos pecadores y no hay diferencia entre el que guarda la ley y comete pecados, y el que ni siquiera guarda la ley y comete, o nomás simplemente no obedece la ley y en eso está pecando. Entonces no hay una diferencia, porque todos somos pecadores. No hay ninguna. Ambas personas son culpables. Igual dice la palabra. No estamos diciendo nosotros, sino la palabra dice que no hay diferencia. Todos somos pecadores. Entonces claramente estamos viendo algo. Aquí estamos viendo que la palabra nos dice que estamos atados, que nos tienen secuestrados. ¿Qué es eso que nos tiene atados? ¿Qué es eso que nos tiene enjaulados?
el pecado, porque no hay diferencia ninguna. Todos somos pecadores y eso es lo que nos tiene. Pero tenemos algo tan hermoso, porque el Señor te dice a ti y me dice a mí: yo te puedo rescatar, yo tengo la salvación y no te costará absolutamente nada. Qué hermoso, es absolutamente gratis. El Señor nos está diciendo, porque aquí en el versículo 24 nos dice: aunque estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Qué hermoso, somos justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. ¿En quién? Mediante la redención en Cristo Jesús. Eso es tan hermoso. Ahora, si vemos estas dos palabras, justificados y redención. Primeramente, la palabra dice siendo justificados. ¿Qué significa ser justificado? Justificado tiene que ver con ser declarado justo. Y recuerden, la palabra nos dice que no hay nadie justo. Entonces, ¿cómo es ser declarado justo? Es como cuando un juez declara inocente a una persona, o como cuando un gobernador perdona a alguien y anula su culpabilidad. Es lo que nos está diciendo el Señor aquí, que siendo justificados, estamos siendo declarados inocentes, que nos están quitando, anulando nuestra culpabilidad gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia, no es por nada que ni tú ni yo hayamos hecho. Así que somos justificados gratuitamente, somos declarados inocentes, declarados que nuestro pecado ha sido anulado. Ahora, por la redención en Cristo Jesús. La palabra redención, ¿qué significa la palabra redención? La palabra de redención es a través, obviamente, de Cristo Jesús, dice la palabra, y tiene que ver con ser liberado. La palabra redención tiene que ver con ser liberado, como cuando alguien paga un rescate. Como cuando alguien paga un rescate para liberar a un esclavo o a liberar a un cautivo. Es lo que la palabra nos está diciendo, que somos justificados, hechos justos, nuestro pecado es anulado, perdonado, no por algo que nosotros hemos dado o pagado, sino por la gracia de Dios, y nuestra redención, nuestro pago ha sido la sangre de Cristo Jesús. Ese es el rescate que se ha pagado. Ese es el precio que se ha pagado. Aunque tú y yo estamos recibiendo esta justificación gratuitamente, porque claramente está la palabra gratuitamente, es por la gracia de Dios. Pero no quiere decir que no hubo un precio muy alto que se tuvo que pagar. Se tuvo que pagar con la sangre de Cristo. Se pagó por nuestra salvación algo muy caro. Pero para nosotros es un regalo, es algo gratuito que podemos recibir. Entonces, hermanos, hay que analizar esto. Si la salvación es gratis para ti y para mí, pero alguien tuvo que pagar y ese precio fue muy alto, ¿quién fue el que pagó? Cristo Jesús. Como propiciación por su sangre. Aquí dice la palabra que su sangre, esa fue lo que el Señor siempre hemos visto desde el Antiguo Testamento, que se requiere sacrificio para el perdón del pecado. Desde el Antiguo Testamento. Entonces aquí el Cordero que se usó para perdonarnos, el precio que se dio para anular nuestro pecado, fue la sangre del Cordero, que es Cristo Jesús. Y ese precio fue muy alto, pero Él ya lo pagó. Nosotros nomás tenemos que, como dice al principio, para todos que con fe crean en Él, que crean en Jesucristo, que crean que Él ya pagó por nuestro pasado, pero recordando que ese precio fue muy alto. Entonces es con un gozo y con una alegría que debemos de recibir ese sacrificio que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Así que Cristo Jesús, Él fue la propiciación por su sangre. Y lo hermoso de todo esto es que esto es un regalo y es por la gracia de Dios. Hay que recordar eso, que tenemos esperanza solamente por la gracia de Dios. Podemos recibir justificación y podemos tener esa redención solamente como regalo. Porque el precio del pecado es muy alto. Y el precio del pecado es tan alto que no tenemos la moneda adecuada para pagar eso nosotros. Solamente
nuestro Dios amado, mandando a ese Cordero, mandando a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados, para ser amolado en esa cruz, ser torturado antes de ser llevado a esa cruz, derramar esa sangre. Ese fue el precio que se pagó. Ese fue el precio que alguien tuvo que pagar para que nuestros pecados sean perdonados, para que nosotros podamos entrar de nuevo a la presencia de Dios, que es lo que es lo que fue el plan desde un principio con Adán y Eva, antes de que la serpiente llegara y les mintiera. Ellos estaban en el gozo, en el paraíso, y a eso podemos regresar si nosotros aceptamos ese rescate, ese precio que el Señor ya pagó por cada uno de nosotros. Aquí, hermanos, lo más bello, lo más hermoso es que ni a ti ni a mí tuvimos que pagar. Ni tú ni yo tuvimos que pagar. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que nos ama tanto. Tenemos un Dios que ha pagado, y ha pagado caro, por darnos este hermoso regalo. El Señor ya pagó nuestro rescate. Él ya pagó para que cada uno de nosotros pueda ser restaurado, que podamos ser renovados, que podamos entrar de nuevo a ese paraíso, a la gracia de Dios ante Él, a través de la sangre de Jesucristo, a través de la obra que Él hizo en esa cruz. Es tan hermoso. Y en Romanos 6:23 la palabra dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, aleluya. La dádiva de Dios es vida eterna. Eso ya fue pagado para que tú y yo podamos tener esa vida hermosa, esa vida eterna. Pero hay que siempre tener en nuestras mentes que aunque nosotros recibimos gratuitamente la salvación, hubo un precio muy alto que se pagó. Hubo un precio bastante alto que ni tú ni yo, si revisamos nuestras cuentas bancarias, si revisamos nuestra billetera, nuestra cartera, no vamos a encontrar lo suficiente o lo adecuado para pagar la entrada a ese paraíso, a la entrada frente a la gracia de Dios. Es solamente por la gracia de Dios que podemos entrar, y es solamente por ese regalo, y el Señor pagó esa entrada para ti y para mí. Entonces hay que tomar ese regalo por lo que es una bendición, algo tan hermoso, y hay que cuidarlo. Hay que vivir nuestras vidas conforme la voluntad de Dios. Hemos recibido este perdón, hemos sido restaurados, hemos sido perdonados, nuestro pecado anulado, hemos sido justificados a través de la redención que llega por Jesucristo. ¡Qué hermoso! Pero hay que vivir nuestras vidas reconociendo ese sacrificio, dándole honra, dándole gloria a ese sacrificio. Cada vez que nosotros vayamos a obrar, tomando en cuenta el sacrificio que el Señor hizo para que nuestros pasos sean bajo la voluntad de Dios, no sean bajo la voluntad del enemigo, del diablo, de la serpiente, de las mentiras del mundo. Hay que recordar eso, hermanos. Las promesas de Dios son hermosas, pero a cada uno de nosotros nos corresponde reconocer el sacrificio de Cristo y vivir nuestras vidas honrando ese sacrificio, recibiendo ese regalo que tuvo un precio muy caro que ni tú ni yo tuvimos que pagar, porque el Señor lo pagó por nosotros y nos rescató. Nos sacó de ese pecado, nos sacó de esa vida de tormento, de esa vida de muerte, porque la palabra aquí dice, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Y cada uno de nosotros puede evitar esa muerte en simplemente recibir al Señor. Y en este día te quiero invitar, si aún no caminas con Cristo, si no conoces al Señor, abre tu corazón, recíbelo en tu vida. Deja que Él sea el que guía tus pasos día a día, el que lleva tu corazón paso a paso hacia ese cambio, a esa vida nueva, a poder ser esa criatura renovada a través de la redención de Jesús, a través de ser purificado por la sangre de Cristo. Hay que cubrirnos. Te invito, hermano, hermana, que recibas al Señor en tu vida. Al igual, si caminas con Cristo,
Es importante diariamente decirle al Señor, gracias por ese sacrificio, perdóname por mis pecados, me arrepiento y te acepto como mi Salvador, como mi Rey, como mi Dios, como mi amado, como mi todo. Es tan importante renovar nuestra fe diariamente, porque cada momento que nosotros nos equivocamos, nos tropezamos, hay que reconocerlo y aceptar de nuevo esa gracia, ese pago que el Señor ya hizo, ese sacrificio que nadie más podía hacer más que Él. Gloria a Dios, aleluya. Y a través de esa misma sangre que Él derramó, tenemos la sanidad, no solo física, emocional, pero espiritualmente sobre todas las cosas. Y hay que recibir esa sanidad. Hermanos, ha sido un placer estar juntos, compartir la palabra y reconocer la grandeza que es Dios en nuestras vidas, que es la razón de que tenemos vida eterna. Es la razón de que hemos sido renovados, restaurados y con la esperanza de reunirnos todos con el Señor en la casa del Padre. Amén. Hay que orar, hermanos, para despedirnos, para sanidad para cada uno de nosotros en nuestras vidas y para sanidad en aquellas vidas de todas las personas que nos rodean, que necesitan, que aún no conocen al Señor, que use nuestras vidas de cada uno de nosotros para compartir, para dar ese testimonio vivo. Amén. Dios amado, te damos gracias, Señor. Sabemos que es por tu obra que estamos aquí, que es por tu presencia en nuestros corazones, que nos ayudas diario a seguir caminando bajo tu voluntad, que solos no podemos. Te damos gracias, Señor, por el sacrificio que tú has hecho para perdonarnos, para rescatarnos, para librarnos, para limpiarnos, Señor. Y es a través de tu sangre poderosa que queremos seguir caminando, que queremos seguir viviendo esa vida, obrando bajo tu voluntad, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, sana sus corazones, sana sus cuerpos, sana sus almas, Señor, que ellos puedan sentir tu presencia a través del Espíritu Santo en todo momento en sus vidas, Señor, en sus hogares, en sus trabajos, en sus autos, cuando van y cuando vienen, Señor. Que tu bendición todopoderosa esté presente en cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestras familias. Ayuda a aquellos que están batallando con alguna situación emocional, con una situación de dolor físico, de dolor emocional. Sánalos, Señor, a través de tu sangre los cubrimos con esa sangre tan poderosa que es la sangre de Jesús, la sangre que se derramó en esa cruz para nuestra sanidad, para nuestra salvación, por nuestro rescate, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en este día, que su mesa sea completamente abundante de bendición tuya, Señor. Que su hogar sea bendecido abundantemente por tu presencia, que no falte absolutamente nada en sus hogares, Señor. Te lo pido, Señor, por todos aquellos que no tienen, que puedas poner personas en sus vidas que puedan proveer lo necesario, porque es tu obra, Señor. Pon en nuestros corazones servir al prójimo, ser esos hijos que te obedecen, de amarnos los unos a los otros e interceder los unos por nosotros a través de nuestras oraciones, Señor. Bendícenos, cuídanos, acompáñanos en todo momento. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amada familia de Dios, qué gozo estar juntos, qué gozo poder escudriñar la palabra. Gracias por sus comentarios. Por favor, si ocupan oración, no se detengan, manden un mensaje, pongan un comentario. Estamos más que dispuestos para orar los unos por los otros. Que Dios los bendiga, que Dios los cuide. Se me cuidan en el nombre de Jesús. Amén.